Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. 2:4, que la palabra de Dios nos habla para definir lo que es la iglesia. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, está hablando de Cristo y metafóricamente, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados y construidos como casa espiritual y sacerdocio, ¿verdad? O sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Algo que nos define qué es la iglesia, una de las partes, ¿verdad? ¿Qué es y para qué es? Porque hoy en día se desvirtúa mucho, ¿no? Las iglesias se vuelven empresas y se vuelven clubes sociales, se vuelven muchas cosas, ¿no? Pero uno de los significados de lo que es la iglesia, más bien la palabra viene de una palabra que es eclesia, que significa reunión popular, asamblea, comunidad, conjunto de creyentes que han sido redimidos por Cristo. O sea, son los creyentes, ¿sí? Obviamente no es el edificio, sino somos aquellos que hemos sido redimidos y estamos juntos, ¿sí? Juntos para amarnos, juntos para estudiar su palabra, juntos para compartir con otros. Y aquí en 1 de Pedro nos empieza a hablar de que la iglesia es la casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios, ¿sí? No la casa de cualquiera, ¿verdad? Sino la casa de Dios, pero la iglesia la formamos nosotros. Dice ahí, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, cada uno, ¿no? Como piedra viva, ser edificados, ¿sí? Como casa espiritual. O sea, ahí formamos lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la iglesia, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿sí? Recuerdan que antes los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados, por eso nos aclara abajo ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿sí? ¿Qué es nuestra obediencia? ¿Qué es nuestra oración? ¿Qué es nuestro clamor? Todo lo que engloba la piedad, ¿sí? Entonces, la iglesia es la casa de Dios, ¿sí? Y Dios va añadiendo, ¿verdad?, nuevas piedras. Y nuestro corazón tiene que ser compartir de esa piedra viva, ¿sí? O seguir siendo, ¿verdad? Y que haga de nosotros decir, más tienen que conocer, ¿sí? Dice un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? En una iglesia se tienen que ofrecer sacrificios espirituales aceptables, ¿sí? Entonces, si aquí nos dice que hay aceptables,
por deducción, sabemos que hay sacrificios que no aceptables, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, lo aceptable es lo que está dentro de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, entendiendo esto, cuando venimos a la iglesia decimos, pues, nosotros tenemos que ofrecer a Dios sacrificios aceptables. Y eso nos da un termómetro para poder nosotros ver si esto es así o no. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 3:15, hablando también de la iglesia en la casa de Dios, dice, para que sin tardo, está hablando Pablo a Timoteo, para que sin tardo sepas cómo debes conducirte en la casa, en la morada de Dios, en la casa que es la iglesia del Dios viviente. ¿Sí? O sea, dice, te dejo estas instrucciones para que sin tardo sepas cómo debes conducirte, ¿verdad? Timoteo sabía las escrituras desde niño, ¿sí o no? Sin embargo, Pablo siempre estaba ahí sobre él diciendo, no, esto es lo que se tiene que hacer en la iglesia, esto es lo que se tiene, no te vayas con lo que otros se van, esto es lo que se tiene que hacer. Y si hacemos las cosas para las que fue creada la iglesia, si las hacemos en la iglesia, Dios sustenta la iglesia, Dios añade a la iglesia. ¿Sí? Dice después, ¿qué es la iglesia del Dios viviente? Columna, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y baluarte o soporte de la verdad. ¿Sí? Otra generalidad de la iglesia es que la iglesia tiene que ser una columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? O sea, somos responsables los creyentes de mantener la enseñanza, las doctrinas de la fe y practicarlas. ¿Sí? Esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia, mantener las doctrinas de la fe y practicarlas. Por eso dice, es columna y baluarte o soporte, ¿sí?, de la verdad. ¿Sí? ¿De qué verdad? De lo que está escrito en la palabra de Dios, de lo que es Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, todo lo que se salga de la verdad de Dios, no tenemos que practicarlo. Todo lo que parezca, pero no es, ¿sí?, tenemos que desecharlo, ¿verdad? Y unos a otros exhortarnos, decir, oye, como que eso no es, ¿verdad? Oiga, pero como que, ¿verdad? Entonces, caemos a lo que dice la Escritura y nuestra seguridad está en buscar esa verdad, ¿sí? Entonces, toda iglesia tiene que ser una columna y baluarte de la verdad. Tiene que amar la verdad, tiene que defender la verdad, ¿sí? ¿A qué vamos a la iglesia? A aprender la verdad. Lo que no se parezca a la verdad de Dios escrita, no tenemos por qué aceptarlo, ¿sí? Aceptarlo. Entonces, la iglesia es una asamblea de creyentes en donde se debe enseñar el consejo de Dios. Y no solo enseñar, sino se debe vivir. La iglesia defiende la verdad y la vive. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiar, como hijos de Dios, la Escritura. ¿Sí? Una y otra vez, insistir, estudiar, insistir. ¿Sí? Todos los días es posible. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar más llenos de esa verdad. Y nuestra vida va a ser edificada en esa verdad. Y nuestra vida va a ser cimentada en esa verdad. Y va a crecer en esa verdad. Y vamos a poder estar más fortalecidos por esa verdad. Y si estamos llenos de la verdad, es más fácil que reconozcamos la mentira. ¿Sí o no? Como los billetes verdaderos, no les ponen los falsos, les ponen los verdaderos y ahí están, ¿sí? Viendo todas las características. Y cuando agarran el falso, ¿qué dicen? No se parece, ¿sí o no? Y nada más de tocarlo, otra vez me tocó llevar un billete de 200 pesos o dos, no me acuerdo, y eran falsos. Y me dice, oiga, son falsos. Le digo, pero ¿cómo? Si se supone que venían de la iglesia.
iba a hacer un pago de la iglesia. Y a lo mejor la persona que no sabía que era paso, pero se veían los brillitos y todo. Digo, a ver, préstemelo. Se veía muy igual. Dice, no, ya no te lo puedo dar. Eso se toma y no se regresa. ¿Pero a dónde? ¿En el banco? En el banco. Luego en el banco también el cajero me dio un billete atrás y Es que los mismos bancos no pierden. Lo meten. Pero el caso es que lo reconocen también los cajeros, ya lo meten en la receta. Ya lo tienen y te dicen, es fácil. Y este también, y este también. Y ya te levantan tu reporte de que fulano de atrás, tajo, billetes falsos, ¿verdad? Y tú, son hechos que no son míos, pero bueno, ahí está. Entonces, lo mismo es, tenemos nosotros que acostumbrarnos a la verdad, ¿sí? Para que todo lo que no se parezca lo podamos desechar, ¿sí? Entonces, por eso dice que la iglesia es, aparte de la que es casa de Dios, también es columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? En esto podemos luego, sería toda una enseñanza de cada tema. Dice la iglesia, Efesios 2:13, vamos a ver otra definición que la palabra de Dios nos da de la iglesia, ¿sí? Y eso nos da un entendimiento amplio. Es como cuando pensamos en Dios, dice, es nuestro Salvador, es nuestro Consolador, es nuestro Libertador. O sea, una sola palabra no engloba todo lo que es Dios. Necesitamos, ¿verdad? Porque es tan grande, tan eterno, que decimos, ¿cómo? Es la manera de entenderlo, y aún así nos falta, ¿verdad? Dice Efesios 2:13 y 22. Dice, habla de lo que hizo Cristo por nosotros. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, esto es lo que Dios hizo, ¿verdad? Para hacernos hijos y luego formar la iglesia, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, que dice, la pared o la división que había, intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿de quiénes? De los santos y miembros, ¿sí?, de la familia, ¿de quién? De Dios. Es familia, lo traduce como pariente, ¿verdad? O los de su casa, ¿verdad? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, ¿sí? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Nos hace, sí, se parece un poco a lo que dice Pedro, ¿no? O sea, cómo va todo siendo edificado y cimentado para llegar a esto. Pero nos dice que somos su familia, ¿verdad? Que ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Si tú adoptas un niño, legalmente tiene los mismos derechos que tus hijos naturales, ¿sí o no? Ante la ley, tú lo adoptas y ahora es que tu hijo, no hay otra, es tu hijo y tiene los mismos derechos que los demás, que son de sangre. Lo mismo es aquí, ¿sí? Tenemos los mismos derechos aunque hemos sido adoptados, ¿sí? Y conocimos a Cristo como gentiles, ¿no? Entonces somos los de su casa, ¿sí? Como dices, pues
Es raro quien no cuide a los de su casa, ¿sí o no? A lo mejor les cuida a otros, pero a los de su casa, normalmente, alguien, aunque no conozca de Dios, está pendiente de los de su casa, ¿sí? Los procura, los cuida, a veces tienen todo lo necesario, se esfuerza para atenderlos, se esfuerza para traer provisión, etcétera, ¿verdad? Mira por los de su casa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser una familia, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Somos hermanos en Cristo. Antes, recuerdo hace muchos años como el término hermano estaba un poco trillando, ¿no? ¿En qué sentido? Dice, no digas hermano, se oye religioso, ¿no? Porque se empezó a usar tanto que como que se le perdió la esencia. Pero al paso de los años Dios empieza a renovar todos esos conceptos que son reales, ¿sí? Que somos hermanos, ¿sí? Entonces no es nada más decir no me sé el nombre, pues digo hermano, ¿no? Hermana, ¿no? Más fácil. Sino porque tiene que tener un significado. Estamos comprados con la misma sangre, con el mismo precio, ¿verdad? Y tenemos nosotros que pensar en que no debemos nosotros de maldecir a nuestro hermano, sino siempre estar bendiciendo a nuestro hermano, y aunque no nos cayera bien el hermano, tenemos nosotros que entender que tenemos al mismo Padre, ¿sí? Entonces yo tengo que decir, yo no voy a hacer algo más allá contra mi hermano, ¿verdad? Aunque a lo mejor quisiera yo que fuera mi primo, ¿verdad? Pero no, o sea, es mi hermano en Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros somos, la iglesia es la familia de Dios. Por eso, como iglesia, vas estrechando lazos, encuentras refugio, encuentras consuelo, encuentras apoyo, encuentras muchas cosas en medio de la iglesia, ¿sí? Primera de Pedro 2:9. Otra característica o definición de lo que es la iglesia. Así como es una casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad, es también la familia de Dios. Por eso tenemos que orar por la iglesia, cuidar la iglesia, amar la iglesia, porque es amar al cuerpo de Cristo. Dice 1 de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, o sea, habla de familia, ¿verdad? Parientes, real sacerdocio, ¿sí? Sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales, nación santa, ¿verdad? Pueblo o gente adquirido por Dios, ¿sí? Que los compró, que tomó posesión, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? Somos pueblo de Dios, comprados, ¿verdad?, por su sangre, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, ya no había mucho en el Antiguo Testamento estaba el pueblo de Dios y estaban los demás, ¿no? Diferentes pueblos, pero una característica de los israelitas es que Jehová estaba con ellos. O sea, tenían Dios, y los demás pueblos temían porque sabían que ese Dios sí era poderoso, cumplía, ¿sí? Estaba leyendo en la mañana la historia del libro de Josué y cómo vienen con Rahab, los espías, y dice, el miedo ya se apoderó de todos, y yo sé, dice ella, que Dios los va a entregar en su mano.
porque hemos oído lo que Dios hizo en tal lugar. Y entonces, al oír que vinieron los espías para ver la tierra, el miedo, todos estamos desfalleciendo, nuestro ánimo y todo, o sea, porque sabemos, ¿sí?, que que va a ser conquistado ese lugar. Y entonces ya usted conoce la historia, esa es la promesa para que a ella no le haga nada. Pero como ellos sabían, los demás pueblos, que Dios era real y lo que era capaz de ser. Entonces, nosotros somos como ese pueblo de Dios. Somos ese pueblo de Dios. Y tenemos Dios. No un Dios, como dice la Escritura, que no tiene ojos, que no ve, que no tiene manos, que no puede hacer, sino un Dios real y verdadero. Entonces, a veces, a quien le falta creerlo, ¿a quién es? A nosotros, ¿verdad? Que verdaderamente ahora somos pueblo de Dios. Y si somos pueblo de Dios, tenemos que amarnos entre los hermanos y deberíamos de amarnos entre las iglesias también. ¿Sí? Lo cual no se da muchas veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es el pueblo exclusivo, no es mi pueblo, ¿no? O no es el pueblo del pastor. ¿Es el pueblo de quién? De Dios. ¿Sí? ¿Es la iglesia de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que entender eso. ¿Sí? Si no estamos cumpliendo con lo que la Escritura está diciendo, no estamos entendiendo lo que es la iglesia. Podemos entenderlo internamente, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia no nada más somos nosotros, la iglesia es todo aquel que ha sido redimido por Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que amar a toda la iglesia. ¿Sí? Efesios 1:22, por favor. ¿Pueden leer el principio? Nada más cómo empieza el 22. Es que tengo aquí desde antes. Sometió todas las cosas bajo su pie. Ajá. 1:22. Y nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Por esta causa no dice así. No. Entonces estoy desde antes. 15. Sí, dices, por esta causa también yo habiendo oído. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Hace una comparación, si es todo esto, ¿verdad? Esto lo ganó ¿para quién? Pues para los hijos, a los que tenían que reconciliar. ¿Sí? Dice la iglesia, la cual es también su cuerpo. O sea, no nos podemos nosotros desligar de la cabeza que es ¿quién? Cristo. ¿Sí? Por eso dice el cuerpo de Cristo, ¿no? Y hay diferentes miembros en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unos miembros pequeños, otros miembros más grandes, etcétera, pero todos son ¿qué? Indispensables, importantes, ¿sí?
Entonces tenemos nosotros que entender que todos los que hemos sido redimidos, así como somos el pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Sí, Efesios 5:22, leo, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí, bueno, nos está hablando de su misión, no es el tema que queremos tocar, pero sí nosotros en cuanto al matrimonio, pero sí en cuanto a Cristo. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Entonces no podemos decir que es nuestra iglesia, sino la iglesia es de Cristo, ¿sí? Y su cuerpo es la misma iglesia. Entonces nos habla del señorío de Cristo que debe estar sobre la iglesia, ¿sí? Que Él es el Señor. Por eso a los pastores la Escritura dice: no te enseñores del rebaño, no, apacienta, no te enseñores. ¿Por qué? Porque solo hay un Señor de la iglesia, ¿sí? Y debe ser Jesús. Pero ahora es muy común, ¿verdad? Que se transgrede y se dice mi iglesia, ¿verdad? Y el comportamiento es como: yo soy el Señor de la iglesia. Primero yo y después yo y al último yo, ¿verdad? Cuando debe ser Cristo. Primero, Cristo el Señor, Cristo el que es el dueño verdaderamente de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener ese discernimiento para entender que la iglesia debe estar constituida, toda iglesia, bajo el señorío de Jesucristo. No solo que se diga Jesús es Señor de la iglesia, ¿verdad? Eso es fácil decirlo. No, hermanos, Jesús es Señor de la iglesia, ¿verdad? Pero como Jesús tarda en venir mientras yo me hago cargo, ¿verdad? Mientras tanto, pues yo voy a tomar el señorío, y no, o sea, tú tienes que apacentar, cuidar a la grey, no enseñorearte de las ovejas, ¿verdad? Igual en casa, ¿sí? Yo tengo que apacentar a mi familia, ¿sí? Tengo que cuidar a mi familia, ¿sí? Con la autoridad que Dios me ha dado, pero no puedo enseñorearme, ¿sí? En un sentido de poder controlar, ¿verdad? Si aquí, ¿sí? No ejercer la autoridad con sabiduría, sino hacer un autoritarismo. Entonces, ¿sí? Tenemos nosotros que someternos al orden de Dios, ¿sí? Entonces, la iglesia hereda esto, ¿sí? Hereda la obra de Cristo, todo lo que Él hizo, pero debe estar sometida al señorío de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que una iglesia no está sometida al señorío de Jesucristo? Bueno, pues cuando no se hace lo que la Biblia dice, ¿sí? Cuando no se siguen los principios que la Escritura dice, si no se hace lo que queremos, ¿verdad? Lo que alguien quiere, entonces dices: ah, caray, pues entonces no está de acuerdo al modelo bíblico. Tendría que componer esa autoridad, esa situación, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Mateo 16, 18, otro punto más de la iglesia, que es, parece a veces tan básico y elemental porque lo usamos trilladamente las palabras, pero a veces no se entiende, ¿sí? Te das cuenta que no se vive de esa manera. Mateo 16, 18, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Aquí está más cerca.
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, o dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Aquí viene una palabra que significa Petros. Y sobre esta roca, ¿sí?, que viene de otra palabra, de la palabra Petra, ¿sí?, que de esa roca está hablando de Cristo, no de Pedro, ¿verdad? Dice: y sobre esta roca edificaré o construiré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿sí?, no prevalecerán contra ella, ¿sí? Entonces le está diciendo sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento como dice, la roca que le seguía era Cristo, ¿sí? La Escritura nos dice que nosotros debemos edificar sobre la roca. Y aquí compararé a un hombre, ¿verdad?, que hizo lo que edificó, a un hombre sabio, edificó su casa sobre la roca, vinieron los vientos y todo, y no se movió. Pero dice aquí compararé a un hombre insensato, ¿verdad?, que no hizo lo que la Escritura dice. Es como si hubiera edificado sobre arena. Vino los problemas, las situaciones, y ¿qué? Cayó, su casa cayó. Entonces, el fundamento de la iglesia debe ser Cristo. 1 Corintios 3:10 nos amplía todo esto mejor, ¿sí? Porque a veces ya hay muchos fundamentos, varía ya mucho. El fundamento es Cristo. Dice 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí?, el cimiento, que obviamente es Cristo, y otro edifica o construye encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica o construye sobre, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Quiere decir que será quitado lo que realmente había atrás. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, ¿verdad? Entonces, no solo habla de la iglesia en general, sino de nuestra vida, que esté cimentada en Cristo. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, el fundamento es Cristo. Pero tú vas construyendo o edificando, ¿sí?, sobre la verdad de Dios o sobre otras cosas, ¿sí? O sea, tu vida va a tener un soporte de acuerdo ahora sí, al buen material que le pongas, ¿verdad? Cuando tú construyes una casa, si le pones material chafa, ¿no? Si le pones un castillito y una paredzota, dices, pues no va a aguantar. Sí, tú dices, se ve bien, por fuera se ve empastado, o sea, se ve que el muro está sólido, pero viene un viento de 100 kilómetros por hora, 80, y pum, te lo va a tirar, ¿sí? Y viene una situación de pum, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que decir, yo necesito afirmarme en Cristo, ¿sí? Yo quiero crecer, o todos queremos crecer, ¿sí?, en nuestra vida firmes, ¿no?, con un cimiento sólido. Que nuestros hijos no se basen, por ejemplo, en lo que pueden tener, o que no confíen en una seguridad pasajera, sino debemos de inculcarles que su vida depende de Dios, no depende de los recursos, no depende de lo que se tenga o no depende de nosotros como padres, sino ellos, encima de nosotros, ellos deben depender de Dios, ¿sí?
Debemos enseñarle que nosotros amamos más a Dios que a cualquier otro, incluso que a ellos. ¿Sí? No, yo amo más a mis hijos. No, tienes que amar más a quién, a Dios. ¿Sí? Y yo les digo, a mis hijos, yo amo más a Dios, ¿sí?, que a ustedes, porque ese mismo amor de Dios, ¿sí?, yo lo puedo transmitir a ustedes, me hace amarlos a ustedes. O sea, no es contraponer, sino al contrario, es el orden de Dios. Entonces, de ese amor yo voy a poder amar, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros, ¿sí?, cimentarlos en Cristo. Es muy importante que nuestros hijos lean la palabra de Dios, la Biblia. Pues que tomemos un tiempo y decir, ay, no quiero, ¿sí? Ellos nunca van a querer, ¿no? Aunque a veces te sorprendes, pues sí quiero. Entonces, porque pues, Dios te los empieza a traer. Entonces, toma el tiempo para leer con ellos y explicarles, y que escriban. ¿Por qué? Porque eso a ellos los va a alimentar, ¿sí? Si ellos están, tú dices, no, pues, ¿en cuánto tiempo, en cuánto invierten su tiempo, no? En la escuela tal tiempo, en la tele tal tiempo, en un juego tal tiempo, ¿no? Entonces, tú vas diciendo, ay, híjole, necesito que inviertan en lo espiritual. Entonces, le bajo un poquito el tiempo acá, ¿no? Que se acostumbren, vamos a orar juntos, que se acostumbren a orar todos los días, que se acostumbren a buscar en familia, solos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a orar no solo por los alimentos, o no solo para darle buenas noches, sino tener un tiempo, y eso requiere un esfuerzo. Cimentar tu vida requiere un esfuerzo, cimentar tu familia requiere un esfuerzo. Yo decía a mi esposa, estamos teniendo muchos cambios, pero si te esfuerzas, vas viendo un poquito el resultado, y si te sigues esforzando lo vas a ver más y más, y eso es en todas las áreas. Y digo, pues de una vez todos vamos a ir esforzándonos para alcanzar los objetivos, tanto para nuestro bienestar principalmente espiritual, pero también natural, ¿no? De todo. Entonces es un esfuerzo, todo es una disciplina, ¿no? Entonces tenemos que cimentarnos. Pues no puedo yo tener una vida cimentada en Cristo, la verdad, si no voy a la Escritura, ¿sí? Si no estoy en oración, si no busco más allá. O sea, va a ser difícil, no voy a tener de qué echar mano. Si cuando necesite voy a decirle, ay, pues de qué, no he comido. Es como cuando tu cuerpo está desnutrido, ¿y qué pasa? No tienes defensa de dónde agarrar. Entonces, fácilmente te agarras una infección, fácilmente tus defensas están abajo. Pero cuando estás bien alimentado, te sientes bien, ¿sí? Una más, Efesios 4:11, ¿sí? La iglesia está puesta para que los discípulos de Cristo sean edificados también. Es otra de las razones, nos juntamos a edificarnos unos a otros, ¿sí? Dice 4:11, habla aquí de los conocidos como dones de Cristo. Dice, y él mismo constituyó, ¿sí?, o permitió, ¿qué dice esa palabra? Viene de didomi, es la palabra, confió, les dio dones, ¿verdad? Los dio, por ejemplo, a unos apóstoles, ¿sí? Quiere decir mensajero o embajador del evangelio, a otros profetas, ¿sí? Y escucha de Dios para comunicar el mensaje, a otros evangelistas, ¿sí? Alguien que predique el evangelio, a otros pastores, ¿verdad? Uno que cuida las manadas y los rebaños, y a otros maestros, ¿sí? Alguien que tiene el don de enseñar la palabra de Dios, a fin de perfeccionar. Yo ahorita no me voy a enfocar en los dones estos, a fin de perfeccionar, y quiere decir preparar completamente a los santos para la obra del ministerio. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a hacer, ¿qué? Perfeccionar, ¿sí? Alguien decía por ahí, lo que está diciendo lo dirá por mí el pastor, ¿va? Y yo digo,
No nos decimos, no, ¿cómo crees? ¿No? Pero es lo contrario, pues sí, ¿no? Si venimos a congregarnos, ahora, no tiene que ser decir, voy a planear decirlo por, eso es otra cosa, ¿no? Eso es aprovechar el público, pero no se trata de eso, sino que la verdad de Dios expuesta, por supuesto que lo dice, lo debe de decir por Él y por todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad nos debe de cambiar, ¿sí? Dice que venimos a ser perfeccionados, es decir, nos falta todavía mucho, a todos nosotros, ¿sí? Entonces la palabra nos puede perfeccionar si la creemos y la llevamos a cabo. A los santos para el trabajo o obra del ministerio, del servicio a Dios, ¿verdad? Para la edificación, para dar estructura del cuerpo de Cristo, ¿sí? Una pregunta, ¿el servicio a Dios se limita a la iglesia? Claro que no, ¿verdad? Servimos en la iglesia, sí, pero no quiere decir que todo el servicio a Dios se ejerce en la iglesia. Eso a veces es un mal concepto. Somos siervos de Dios siempre, es como aquí soy hijo de Dios y allá afuera no, aquí soy siervo y allá no, ya me quito el chaleco y ya, no, siempre somos siervos de Dios, siempre somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, somos siervos de Dios y servimos a los demás conforme Dios quiere, en nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, al que tiene necesidad, en la iglesia también, en el trabajo, en donde yo, o sea, eso amplía, si entendemos lo que la Biblia dice, amplía el concepto, porque ya no tenemos ese pensamiento cortado, ¿no? Como es acá de este lado del mundo, que es Dios, una parte de mi vida, ¿sí? Para ellos era Dios, o sea, era todo, de ahí manaban todo. Y acá nosotros en nuestra cultura es familia, y Dios, ¿verdad? Pues bueno, voy a la iglesia, hago esto, Dios es la parte que a Dios le toca. Pero no, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Dios es todo para nosotros, debe ser todo y debe de afectar toda nuestra vida. Y somos siervos, hijos de Dios, donde quiera que estemos, ¿sí? Y podemos ser usados por Dios donde quiera que estemos, ¿sí? Dice del ministerio para la edificación o dar estructura del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos o arribemos, significa la palabra, a la unidad, ¿sí? De la fe, habla de madurez y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, quiere decir, a la medida de la estatura o de la madurez, de la plenitud de Cristo, ¿sí? O sea, no vamos a llegar a esa estatura, estamos muy lejos, ¿no? Lejísimos. Pero tenemos que ir avanzando hacia eso. No podemos decir, yo cuándo voy a ser como ese que leo, ese hombre de Dios que leo que vivió en mí, ¿cuándo voy a ser? ¿No? Pues si piensas así, menos. O sea, ¿cuándo vas a empezar a vivirlo, ¿no? A creer. Si Dios tuvo un propósito para eso, pero tiene algo específico para ti, no es necesariamente el mismo. Yo quisiera ser como fulano, pues ¿para qué? Él tuvo un propósito, ¿sí? Puedes aprenderle, pero Dios tiene otro para cada uno, ¿sí? Entonces, y agrega ahí, Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, toda esa madurez, si se lleva correctamente, va a ser difícil que entren falsas doctrinas. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿sí? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos está hablando de que nos edificamos unos a otros, ¿sí? Y dice que si estamos en ese orden, no tan fácil va a entrar un engaño a nuestra vida y a la iglesia, porque todos estamos en la verdad, ¿sí? Pero si no se está hablando la verdad completamente, de repente como que la cosa agarra a otro. Y dice ahí que estratagemas, o sea, el error no viene por Dios, por supuesto, viene por hombres, ¿sí? Y los hombres somos vulnerables a equivocarnos, a agarrar tendencias, a agarrar ondas raras que escuchamos, que decimos, pues es que aquella iglesia lo está haciendo así, ¿no? Pues está bien, si es bíblico y Dios te muestra que se puede hacer, adelante. Pero no porque lo haga tal o cual, y decimos, ya agarro de todas, ¿verdad? A ver, un chile con huevo y porque Dios llamó a cada iglesia a algo específico, ¿sí? Un propósito, ¿sí? Uno general que es predicar, obviamente, el evangelio, es establecer el reino de Dios. Pero a algunas les da la gracia por ejemplo, de enseñar, de más, a lo mejor un ministerio más hacia el discipulado, hacia enviar, o sea, que todos tenemos que hacer todo eso. Pero tenemos que ir haciendo lo que Dios nos marque. Entonces no es agarrar las modas, porque eso era muy común y a todos nos pasó. Ya vimos la moda de tal en la iglesia, pues la agarramos, ¿no? Y esto es lo fresco de Dios. Y viene otra moda y ahí estamos todos agarrándola. Y ahí viene otra y a veces no nos deteníamos a leer la escritura, a ver si lo que estábamos agarrando y participando venía en la Biblia o qué lo sustentaba. Pero como venía alguien que decía, no, pues es que lo dijo fulano, ¿no? Y fulano es conocido, lo está haciendo tal iglesia, y tal, ¿no? O sea, no importa, ¿no? O lo dice, pues es que no pueden estar equivocados tantos, ¿verdad? No, o sea, o sea, quien nos va a dar la luz y estamos en lo correcto no es Cristo, ¿verdad? O sea, pero no tenemos que seguir lo que la mayoría hace si no va de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo seguimos, si va de acuerdo a la palabra de Dios, es una bendición. Todos estos están haciendo esto de acuerdo a la palabra de Dios. ¡Wow! La unidad y todo, amén. Lo tomamos, vamos adelante. Pero si no va de acuerdo a la palabra de Dios, no. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de fundamentar nuestra vida en la verdad y siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, ¿sí? En todo. Y si creces espiritualmente, si prospera tu alma, vas a prosperar en todo, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene que ser todo esto, ¿no? Y de cada uno podemos sacar muchísimo. Pero tenemos nosotros que recordar todo eso para decir, no. Es la casa de Dios, es la familia de Dios, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Tiene que ser columna y baluarte de la verdad, se tiene que hablar la verdad, se tiene que defender la verdad, ¿sí? Si se enseña, Dios establece hombres para enseñar, como dice su palabra, tienen que ser de acuerdo a la verdad, para no ser llevados por cualquier engaño, ¿no? Sino por la verdad, ¿sí? Entonces, esto cuando vienes a Cristo lo oyes los términos y es muy elemental, ¿no? Los términos, pero en la práctica, ¿sí? Muchas veces se desvirtúa tanto. ¿Dónde está la familia de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? ¿No? ¿Dónde está que somos columna y baluarte de la verdad? Y dices, pues eso es lo correcto, ¿no? O a lo mejor lo podemos decir, pero no, nada más lo decimos porque es lo correcto decirlo, pero realmente no lo estamos siendo, ¿no? Entonces hay muchos enemigos que destruyen todo esto en medio de
del cuerpo de Cristo, ¿no? Que el diablo no quiere que estemos en el modelo, porque si nos salimos del modelo bíblico, pues es fácil, ¿no? Cualquier cosa puede entrar, y entonces el hombre comienza a tomar el señorío de la iglesia y no Dios. Entonces, que Dios nos libre siempre, porque cualquiera no estamos exentos de errar, ¿verdad? Pero si permanecemos en la verdad y insistimos, estamos llenos de ella, pues más difícil va a ser. Y si estamos todos en la verdad, rodeados de gente que está en la verdad, pues es más fácil que veamos nuestro error, ¿no? Y nos podamos exhortar unos a otros. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra. Yo sé que en este tiempo estás regresando a la iglesia a lo fundamental, Señor. No por lo sencillo, no porque sea sencillo, no quiere decir que no sea fundamental o trascendental, Señor. Y quieres, Señor, establecer principios sólidos, Señor. Y nosotros que estamos iniciando como iglesia, queremos estar en ese cimiento sólido que es Cristo, entendiendo qué debe ser la iglesia, entendiendo cómo debe ser la iglesia de acuerdo a tu palabra, Señor. Por supuesto que podemos tomar de lo que vemos y de otros, pero si es conforme a la Escritura, Señor. Queremos imitar tu modelo, Señor. Y lo mismo para nuestra vida, que nuestra vida esté cimentada en ti, Señor, verdaderamente cimentados en Cristo, Señor, de tal manera que podamos nosotros caminar firmes en esa verdad. Danos hambre por tu palabra, Señor, que todos los días tomemos la importancia de estar en la verdad, de ser parte de ese pueblo de Dios que está en la verdad, Señor, y que la ama y que la busca, Señor, y que alumbre nuestros ojos para entender más y más lo que tú quieres hablarnos, Señor. Gracias, Padre. Queremos queremos tu verdad. Por eso, Señor, también queremos nosotros ser guardados del error, Señor, en nuestra vida, ser guardados de error, Señor, Padre, de todo lo que viene y seduce, Señor, Padre, con engaño, Señor, que podamos estar en lo verdadero, Señor. Estamos delante de ti, no somos mejores que nadie, simplemente nos humillamos y queremos andar en la verdad, Señor. Muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Levanto a cada familia aquí representada, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor, con toda bendición espiritual. Dales más de ti, muéstrales tu gracia y tu favor, Señor. Y que, Señor, este día podamos aprovechar lo que hemos oído para poder nosotros comprometernos contigo, Señor. Pon en nuestro camino y sigue poniendo a esas personas para compartir tu palabra, para compartir el Evangelio, Señor. Bendice a nuestras familias y a nuestros hijos también. Y gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor. En el nombre de Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.